¿Qué tal, gente? Un placer estar de nuevo aquí con ustedes. ¿Cuánto tiempo sin verlos, verdad? Ya toda una infinidad de tiempo que no te presentabas en este podcast. Ya se estaba vacante el puesto. La carencia genera valor dentro de la economía, ¿no? No me vas a dejar mentir Es, tú como un economista es- frustrado, es güey. que te costeas. Pues sí, pues ¿qué le hacemos? ¿Qué dijo? ¿En qué película sale esa parte de no hagas algo gratis? No me preguntes a mí de películas. ¿Batman? Sí. Pero en la de Batman... No, sí, sí, sí. El Joker le dice en Batman, el Caballero de la Noche. Joker les dice esta frase a los... no quiero... Le pones ahí un Laura, güey. A los de Gotham o de Ciudad Gótica. Que nunca hagas nada gratis. Si eres bueno en algo, no lo hagas de gratis. Yo no utilizo frases de criminales, vato. Pero bueno, gente, un placer estar aquí. Siempre va a ser un gusto, una... ¿cómo se dice cuando estás orgulloso de hacer algo? Cuando estás eh, feliz de hacerlo. Estoy buscando esa palabra específica. Motivado. No es motivado. No, Eso es muy regio. no, muy... es como bendecido, güey. No tengo la palabra. Hinchado de felicidad. Más o menos, ¿no? Pero es cuando solo tú tienes esa responsabilidad de hacerlo. Es como sinónimo parecido a bendición. Se va a aburrir la gente nada más estar esperando esa palabra, Su Kevin. madre, déjame buscarla, güey. No me puedo quedar con esa. Pero bueno, gente, un placer estar aquí con ustedes. Ahorita mismo la busco mientras Jorge da su bienvenida habitual aquí al episodio y sus anuncios parroquiales. Y los anuncios parroquiales de este podcast. Bienvenidos a Negocios. Y como siempre lo hago, les invito a que se suscriban, a que nos den like en este video y como siempre también les decimos, denle una revisión al resto de los videos que seguramente algún tema les será eh, atractivo, llamativo y sobre todo útil. Pero si puedes compartir también, te invitamos a que lo hagas para que hagamos más grande esta comunidad y bueno, que llegue a más personas el contenido que te compartimos aquí. El día de hoy tenemos tema importante. Eh, yo creo que desde una óptica inversa lo estaremos viendo, Kevin. Y el título, Jorge, diles el título, güey. Está pesado, ¿eh? Tu negocio va a A fracasar. fracasar. Si no ves este video y otros 100 más, tu negocio va a fracasar. Así de huevos. Hay que decirlo como es. Oye, hay que tener cuidado porque Jorge sube el contenido del podcast como su evidencia científica en su trabajo. Entonces, deberíamos de tener algún tipo de censura, ¿no? Yo creo, Jorge, que hay que segmentar los episodios entre episodios para todo público, PG-13 y R. Esa clasificación, fíjate que nunca las he entendido, todo eso, no me meto en esos temas. Quién sabe por qué. Pero bueno, sí, efectivamente. No es que estemos augurando que deseamos tu fracaso, porque no es el caso. Pero hay algunos comportamientos que más o menos le indican a alguien que le sabe el tema de negocios por dónde va la cosa, ¿verdad? Si en algún momento tú realizas algunas actividades o algunos de estos comportamientos, híjole, te estás poniendo en una situación de peligro. Y bueno, pues este episodio se va a orientar precisamente a alertarte en qué te debes de fijar para no estar directo y en ese camino al fracaso, al cual pues como empresarios deberíamos estar alejados de él. Y si no le haces caso a Jorge, va a fracasar. Hazle caso al buen doctor, ¿eh? Porque sus consejos, su sabiduría, su conocimiento, no cualquiera. Ya encontré la palabra, güey. A ver, ¿cuál es? Privilegio, güey. Yes. Es la Tanto para esa palabra. Decían para el rancho, tanto pedo para cagar aguado, güey. ¿Nunca he escuchado esa palabra? ¿Cuál es? ¿Orondo? Orondo es como hinchado, alegre,
de manera exagerada o algo así. Oh, bonito concepto, güey. Orondo. Anotado, créeme que nunca lo había escuchado. No tengo tantos amigos regios. Pues que se lo utilizaba esta licenciada de la noticia, ¿no? Que la que estaba... Saludos a María Julia. Cuando quiera, este es su casa, este es su podcast. Pues bienvenida sea. Claro que sí. Sí, ya, ¿cuántos años trabajando, no? Ella sí le hubiera hecho caso a Jorge en su negocio. Pero bueno, el dato duro, Jorge. El dato que ya hemos hablado anteriormente. Y es un dato pesado. Dato que no nos gusta escuchar a la mayoría de la gente, pero es verdad. Y es duro. En México, datos del INEGI, datos ¿cuál es la base de datos de empresas? ¿El de NUE? Del DNUE, el Directorio Estadístico Nacional de Unidades de Negocio. Económicas. De negocio, qué pendejo. Nos dice que el 75% de los negocios en México que abren cierran antes de los 2 años. Uh-huh. Es un dato pesadito, ¿no? Es un dato que, si me permites decir la palabra, escalofriante. Porque estamos de acuerdo, o al menos corrígeme si estoy equivocado, Jorge, que... Te corrijo de una vez. El emprendimiento es parte del desarrollo de un país. Es parte del desarrollo económico de un país. Es de los principales motores de desarrollo. Lo había escuchado con el doctor Alejandro Ruelas, que hablaba de que un país maquilado o industrializado en la maquila no es un país desarrollado económicamente. Es un país que está estancado en una etapa de maquila. Te pones a analizar los datos. Los principales productores de materias primas están también dentro de los países subdesarrollados o en vías de desarrollo. Es un hecho que las maquilas se vienen a instalar, o en su mayoría, a lugares o a países que tienen un nivel económico de medio para abajo. Pero yo te diría un dato Uh-huh. que a lo mejor no viene en tu estadística. A verlo. Que el subdesarrollo también se manifiesta en emprendimientos informales. ¿Sí? Porque obviamente la gente le tiene miedo a esta parte de contraer obligaciones, pagar impuestos, pues tener que pues sacar dinero de lo que van ganando con esta idea, yo creo que limitada de pensar que pues el dinero lo estoy perdiendo, ¿verdad? En cosas que no debería pagar por cualquier tema. Un tema de desconfianza en las instituciones, por un tema de que, bueno, está muy caros la seguridad social, por cualquier motivo. Entonces, cuando la empresa es informal, regularmente mantienen todo interiormente de manera informal y pues eso no garantiza crecimiento. No garantiza estabilidad. Cuando las personas sienten, por ejemplo, que se hacen en un lugar donde no hay seguridad, pues se van, rotan, se te va la gente y pues te vas hasta hacia abajo, ¿no? Te voy a hacer una pregunta, Jorge. Uh-huh. ¿Cuál crees que sea como el dilema del huevo y la gallina? Yo entiendo esa parte de que muchas veces la ignorancia fiscal de no saber exactamente qué es lo que se va a pagar o no, lo veo clarísimo, por ejemplo, y es un ejemplo de muchos, en los Ubers, que no aceptan pago con tarjeta porque les descuentan más. Que, bueno, tú y yo sabemos que el modelo de Uber como quiera te descuenta el pago en efectivo. Pero bueno, esa parte de a lo mejor sentir el dinero en físico puede jugar un factor también. Pero no creo, o yo en lo personal, no creo que sea tanta ignorancia, sino más bien que la carga tributaria en México es infernal. No, yo no dije ignorancia, digo, para aclarar. Sí, no pasa nada, güey. Hay que decirlo como es. Ignorancia a veces fiscal. Hay gente que tiene ignorancia fiscal y se dice, sí, no pasa nada, güey. Yo digo que es simplemente que la gente no quiere perder del dinero que está percibiendo pensando que ese dinero se va a mal utilizar. Y no, independientemente de que se mal utilice, ¿no crees también que es una carga infernal? Vuelvo a mencionar la palabra. O sea, ¿no crees que la carga tributaria en México es fuertísima para los emprendedores? No. Yo creo que sí. Y te voy a decir por qué. Vamos, échame los argumentos y yo te echo los míos. Sí. Bueno, pues es que mira, resulta que nosotros somos de los países que menos impuestos cobran en el mundo.
Ok. Igual y si con el temor a equivocarme, porque no son datos verificados, pero puedo checar, por ejemplo, Alemania. Sí. Son países que pagan impuestos arriba del 70% de los ingresos de las personas. Ujú. Nosotros pagamos la mitad de los impuestos comparado con esos países. Sin embargo, a pesar de que pagan tanto, no digo que no haya quejas, no digo que la gente no se moleste, pero no se manifiesta tanto como acá. Entonces, si el argumento es la carga tributaria pesada, ¿por qué en otros lados ese no es el argumento? Ahí sería la cuestión. Y el motivo es, al menos lo que se ha visto en la investigación, es pues que la gente se siente satisfecha porque ven aplicado lo que están gastando, ¿verdad? El dinero que les están descontando. Creo que incluso en ese país hasta pagan un concepto de iglesia o algo así, y creo que les cobran un... Impuesto eclesiástico se llama el Kirchensteuer. Uh-huh. Yo creo que esa parte sí, tiene razón en que hay países que la carga tributaria es más alta, pero pues obviamente, como lo comentaste en un principio, se ve, inmediatamente se ve aplicado. Ese es el tema. Ajá. Sí. Acá, pues, o sea, digo, no es ningún hilo negro, no es ningún secreto que, pues, no se ve realmente la aplicación de los impuestos. Y yo creo que sí son muy altos. ¿Te parece que hagamos un pequeño ejercicio de quebrar o detallar un ingreso de un ingreso formal y todo lo deducible, o todos los impuestos que se devengan de él? Sí, a ver. Vamos a ver si a tu consultora le llegan 1,000 pesos. 1,000 pesos por un servicio. Uh-huh. Y pongo 1,000 simplemente para no hacerlo un número diferente. Uh-huh. Voy a sacar la calculadora. ¿Qué es lo primero que pagas de esos 1,000 pesos? Pues entra el ICR, lo que es el impuesto a la utilidad. Y ahí corríjanos en los comentarios, contadores, si se nos pasa algún tipo de cálculo. ¿El ISR es igual a cuánto? Varía, pero es como alrededor del 35%. 35%. Uh-huh. Está pesado. ¿Qué más? El IVA de ley, que es un impuesto trasladable. Bueno, pero el IVA no es un impuesto que tú estás perdiendo. Es No. un impuesto que el que lo paga es el cliente. Ajá. Ese sí es un error, fíjate. La gente piensa, ¿verdad?, que el IVA que le agregas a tus productos es ingreso tuyo. No, tú le pusiste un IVA porque es una obligación. Uh-huh. Es un impuesto trasladable. Pero es un dinero que te está pagando el cliente y que tú tienes que pasarlo, ¿verdad? A la Secretaría de Hacienda, por lo cual ese no puede ser considerado como parte del descuento. Entonces tú deberías de haber cobrado 1,160 en vez de 1,000 pesos. Exactamente. Pero cobraste 1,000, güey. ¿Qué te pasó ahí, güey? Bueno. No, déjame cambiarlo a 1,160. Sí. Va. ¿Qué más pagas después del ISR y del IVA? Bueno, en los gobiernos estatales, aquí sí varía mucho, depende del estado, pero se suele pagar, por ejemplo, cuando haces un retiro del dinero, ya sea a través de utilidades, para aquel que es empresario, pagan el famoso impuesto sobre nóminas. ISN, ¿no? ¿Qué es de cuánto? El 3% Pues aquí en Tamaulipas, ¿no? Sí, es que varía mucho en los estados, pero por ejemplo aquí en Tamaulipas es un 3%. Ok. ¿Qué más pagamos de impuestos? Pues en realidad eso es, en términos de utilidad, los principales que se pagan, lo que es el ISR y el impuesto sobre nóminas, una vez que se retira el dinero como utilidad. Entonces, prácticamente de los 1,160 pesos que estamos cobrando Uh-huh. a nuestra bolsa, y falta quitar gastos operativos, gastos así, llegan 533 pesos. Bueno, pero los gastos operativos van antes del cálculo del impuesto. Ajá. Entonces, ¿qué te gusta? Una carga tributaria más o menos del 50% aprox en México. Uh-huh. Más o menos, dependiendo. Y, o sea, yo te digo la verdad, o sea, viene como que esta también de esta intención de informalidad de las personas, de decir, oye, pues no,
Si no pago esto, o sea, prefiero dárselo a mi empleado en una manera informal, con tal de una que él gane más, otra de que pues estoy pague y pague impuestos y se me sigue yendo el agua, sigo batallando con la luz, sigo teniendo las calles hechas queso. O sea, entiendo el punto. El deber ser, claro que siempre va a ser pagar Sí. lo que debe ser. Y Pero... ajá. y eso que no consideramos el IMSS, Infonavit, todo eso. Eso está pesadísimo Pero también, eso ya es de manera agrupada, o sea, en un ingreso, ¿verdad? De un periodo completo es lo que se paga. Creo que esa es la carga, incluso se pudiera considerar, no es que sea más pesada, pero sí es como que la que más duele a la mayoría de los empresarios, porque en ocasiones sienten que no lo ven reflejado en el esfuerzo del trabajador, que a lo mejor hay falta de compromiso y el hecho de estar pagando eso lo ven como, híjole, pues está muy caro pagarte esto para que tú no me estés retribuyendo, ¿verdad? Pesado, ¿eh? Es una idea. Yo creo que eso es discutible, que fuera o no más pesado que el ICR, que según yo no lo es, duele más. Duele más cuando la productividad se estanca, cuando no hay movimiento, cuando la gente pues llega a ser conformista. Sí, y creo que también esto yo creo, y yo estoy completamente de un lado de la empatía a lo mejor con los emprendedores, porque el problema ya viene de que, ok, va, yo calculo todo bien, yo cobro todo bien y yo pago todo bien. Mi cliente me va a pagar por todo eso. Ahí viene lo siguiente. O sea, es donde regreso al punto. ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? O sea, ok, yo pago todo y todo. ¿Para qué? Para no vender. Para que en México la situación económica no le permita a mis potenciales clientes comprarme. Creo que es un buen tema de debate. Y creo que aquí estaría muy, muy interesante tener un invitado de algún tipo del SAT, de alguna dependencia gubernamental y tener una buena plática de eso. Pero bueno, estamos divagando sobre las leyes mexicanas, ¿no? Pero bueno, aquí sí hay que comentar algo. Y es que casi siempre, y ese es un motivo de fracaso de los negocios, el primer fracaso, creo yo, que tiene un empresario, o un emprendedor, mejor dicho, porque los emprendedores se dice que es hasta los 3 años, se consideran emprendedores, ya más de 3 años ya son empresarios, es que solamente cuando formulas tu proyecto de negocio, tu idea, piensas en el producto, cómo se va a ver, ¿verdad? Piensas en el local, qué tan bonito debe estar, dónde está ubicado, más o menos te das idea quién es tu cliente. Piensas mucho en la parte mercadológica, que no está mal, pero el desconocimiento es un rival silencioso. La ignorancia, dile cómo Sí, es, Barry. sí, Échate, no. gánate otro enemigo más del que te comentó que no tiene franquicias. Pero güey. es que te Otro digo, más pero es que te todavía. digo, a veces no es ignorancia, porque sí sabes que hay que pagarlo, pero no cuantificas cuánto es. Entonces, por ejemplo, una persona nada más mide lo que va a ganar, pero no mide lo que va a gastar, ¿sí? Por ejemplo, yo he visto en muy pocos emprendedores, por lo menos los que abren negocios, que sepan con toda exactitud cuánto les cuesta su producto. Sí, en cuánto lo van a vender, tienen una idea más o menos de cuánto les cuesta. Dicen, no, pues más o menos pago tanto, pero no te dicen con exactitud cuánto. Porque en función del costo, tú le agregas una ganancia y hay una utilidad, un precio de venta, ¿sí? Pero sabiendo, ¿verdad? El costo, puedes sacar por lo menos un estado financiero que se llama estado de pérdidas y ganancias, uno básico, que algún contador te pueda apoyar si no sabes de contabilidad, para que te diga cuánto vas a tener de ganancia mes con mes o en un año. El contador, en ese momento en que tú digas, mira, yo voy a vender este precio y pues bueno, y pienso vender tantos productos. Una vez cuantificado el costo, se va descontando el costo de producción,
Luego se van agregando los gastos que vas a tener. Mucha gente no cuantifica, por ejemplo, cuánto va a gastar en luz, en agua, en teléfono, en salarios. Y en salarios incluso malestiman el tema porque nada más consideran los salarios base, pero no consideran IMSS Infonavit, ¿verdad? Ni mucho menos los impuestos. ¿Cuánto es lo que te quedaría de manera neta? Y vean este video para que no cometan esos errores. O veanlo también los demás dentro del canal. Los invitamos a ver también. ¿No tenemos episodio de paso a paso de cómo hacer un plan de negocios? No lo tenemos, fíjate. No, ¿verdad? Como tal, esa puede ser una buena idea de qué elementos debe tener un buen plan de negocios. Pero pues esa falta de planeación es lo que a mí me parece que hace que quiebre. Y tan es así que hasta la investigación lo avala, ¿eh? Vato. No sé. Creo que a mí nos pasa porque pues creo que nuestra naturaleza planeadora nos hace planear mucho. Y yo creo que tú planeas todavía más que yo. Pero ¿no te has dado cuenta que a la gente, al menos en nuestro alrededor, le cuesta mucho planear a mediano y a largo plazo? Sí. Y no nomás emprendedores, ¿eh? Yo me refiero a gente en general en su vida, güey. Te vas a un ejemplo bien claro que a veces me cuesta mucho y a lo mejor te vas a... Probablemente lo hayas visto más tú conmigo, que tenemos también esta amistad fuera del podcast. Pero a mí tengo la costumbre de planear la cena muy temprano. No de comer la cena, sino de planear, a ver, son las 4 o 5 de la tarde, voy a venir a grabar el podcast. Luego le pregunto a mi esposa, oye, ¿vas a querer cenar tacos? Para pasar por los tacos saliendo. Eso a mí se me hace una planeación normal, ¿no? Aprovechar. A mí se me hace una práctica de obesos. También, en definitiva. Pero me he topado mucha gente, güey. Mucha gente que dice, ¿para qué? Pues todavía no tengo hambre. Deja que tenga hambre, ya pienso qué comer. Y justamente ahorita estamos con ese tema en una tesis de un alumno. Saludos a Oscar, por cierto. Precisamente está teniendo ese problema donde la gente no planea. ¿No planea qué cenar o no planea en general? No, la gente no planea, la gente reacciona. Sí, güey. Es lo que dice su investigación. Por lo menos en México. Sí. Si empiezas a planear cuando ya tienes hambre, sí, güey. cuando tomes la decisión, Ajá. te estás muriendo de hambre. Pero Sí, es que güey. eso no es planeación, eso ya es reacción. Sí. Es el mismo caso que en una empresa no tomar una decisión a tiempo cuando ves un potencial riesgo hasta que ya tienes, por ejemplo, hablando de los impuestos, que ya tienes al SAT encima. Sí, Sí. exactamente, güey. Pero repito, eso no es planear, eso es simplemente reaccionar Reacción, a ajá. una circunstancia y eso es una tendencia que tenemos en nuestro país. Definitivamente. Y el problema que creo que lo peor de esto, al menos a nivel, saliendo del nivel empresarial, que a nivel personal mucha gente nos ve como raros, güey, como locos por hacer eso, güey. Es que piensan, fíjate... Con las patas, ibas a decir, ¿ok? No. Una conclusión, por ejemplo, de mi tesis era precisamente eso, que la planeación se ve como una pérdida de tiempo. Sí. Se ve como que como un instrumento que me toma recursos, esfuerzos que no valen la pena cuando yo puedo ir directo. Pero yo siempre pongo, por ejemplo, cuando explico el tema de la planeación con mis alumnos, les digo, miren, es como una casa en el término de los negocios. Primero hay que hacer el plano de la casa. No te vas a aventar a hacer un plan de negocios completo, directo, porque si de repente tú nada más de buenas a primeras contratas albañiles que te hagan la obra, de repente va a estar una pared en un lugar que no debe ser, los cimientos pueden estar endebles, quizá algo no quedó bien, algo no te gustó, algo está estorbando, cualquier detalle por andar haciendo las cosas, pues al ahí se va. Pero el plano, por ejemplo, en una casa te asegura que las bases estén firmes, asegura seguridad para los habitantes de esa casa, te asegura un buen diseño, te da también cierta tranquilidad o paz o armonía, ver el orden, la estructura bien planeada. Y ya cuando se hace, pues se hace con todo, ¿verdad?
te vas recio con toda tranquilidad de que va a salir bien la obra. Lo mismo pasa en los negocios. Se tiene que hacer un modelo primero antes de aventarte a hacer el documento plan de negocios completo, porque la verdad el resultado en plan de negocios se ve hasta el final el resultado, ¿sí? Ahí precisamente se analiza todo lo que el empresario no hace cuando emprende. ¿Cuáles gastos vas a incurrir? ¿Cuánto vas a gastar? ¿Cómo te va a ir en ventas? ¿A cuánta gente le vas a vender? Esos detalles se tienen que considerar y muchas veces se omiten. Y ese es el tipo de problemas que estamos destacando. Me ocurrió un tema para otro episodio, güey. A ver. La satanización de la planeación en México, güey. Pero bueno, después lo desarrollamos. Me parece bien. Pero bueno, en conclusión, creo que uno de los principales errores o errores garrafales de una pyme o una startup es no planear en general. No tomar en cuenta la carga tributaria, no tomar en cuenta los gastos operativos, gastos indirectos, güey. También creo que eso es también parte que lo comentaste a lo mejor no tal cual con ese nombre, pero sigue siendo parte también gastos fijos, gastos en general. No planear todo lo que involucra tu negocio es una de las primeras maneras de sepultarlo desde que empieza. Oye, para ellos que les gustan esos temas esotéricos y todo eso, piénsenlo desde esta óptica. En los negocios se aplica el yin y el yang. A ver. El yin es la parte positiva, las ventas, el éxito, el triunfo. Siempre el emprendedor se va por ese lado. Pero es raro el emprendedor que analice el yang, los gastos, los problemas que se te pueden presentar. Incluso pensar en situaciones de riesgo a las cuales te expones y hacer un plan de contingencias mental de qué harías sería una actividad muy recomendada para el emprendedor, de qué problemas incurres cuando pones negocio, porque no todo es color de rosa como lo quieren pintar a veces. Vamos a hablar sobre este error también, Jorge. No, me siento que tú te enojas, güey, cuando escuchas estos errores de los emprendedores. No me enojo. Al contrario, eso me da clientela. Eres como el que dicen de que cuando la gente está llorando, tú le vendes pañuelos, güey. Falta que seas árabe también o... No soy. El error número 2. Confundir ventas con utilidad. O sea, este mal hábito de no separar la cartera personal de la del negocio. O sea, se me hizo fácil pagar la renta de mi casa con la terminal del local, con la tarjeta de la empresa. ¿Has escuchado esto o no pasa en México? Esto es puro rollo. No, eso es una práctica muy común. Para empezar, la confusión de venta-utilidad. Porque es justamente se relaciona a lo que platicábamos ahorita. ¿Y dónde quedó el costo? La gente cree que el dinero que entra al negocio es ya para gastarse. Pero no contemplas que tienes que reservar ese dinero para un periodo porque de ese va a estar pagando, ¿verdad?, los gastos cotidianos del negocio. Y lo que queda es la utilidad. Entonces... por ejemplo, como tú dices, cuando no se separa el dinero del negocio de la persona, dinero que entra, dinero que se gasta, pero luego ¿dónde dejas los gastos del negocio? ¿Con qué los vas a pagar? Y ahí es cuando te llega el agua al cuello. Buena analogía esa porque... ay, su madre. Te lo juro que creo yo que... Es difícil a veces encontrar emprendedores. Creo que el alma emprendedora en general o el espíritu emprendedor muchas veces no viene de la mano de la capacidad organizativa, planeadora, precavida. Creo que es difícil encontrar ambas naturalezas, ¿no? Sí. Normalmente, no quiero generalizar porque realmente no es una generalización, pero más del que te gusta, 80-90% de emprendedores realmente tienen poca o bajo conocimiento en herramientas administrativas de planeación, de organización. ¿No te acuerdas de un capítulo que hablamos de habilidades gerenciales? ¿Cómo no?
donde decíamos que es importante los 3 tipos de habilidades. Las humanas para relacionarte, importante hacer vínculos, network para tu negocio. Las técnicas para conocer herramientas como las técnicas de planeación. Y las conceptuales para razonar, para saber, para negociar, ¿sí? Toda esta parte de resolución de conflictos, ¿verdad? Saber qué hacer en caso de que una situación negativa suceda. Todo eso es un conjunto de cosas. Si tú nada más te enfrascas en una categoría, tal vez en las habilidades humanas, pues sí, te podrá ir bien en términos de negocios, pero digamos entre comillas, porque te vas a enfrentar con la parte técnica, con la parte dura, que son los datos, ¿verdad? Los resultados de la empresa. No nada más se vive de una, tiene que haber un equilibrio entre las 3. Eso es lo que platicábamos la vez pasada y creo que eso es justamente cómo se vincula al tema este. Porque es complicado, ¿no? Como que cuando conoces tantas herramientas, cuando llegas al punto de conocer muchas cosas para implementar los negocios, también llegas a conocer lo difícil y lo laborioso que es aplicar tantas herramientas. ¿Qué pasa con esto? Creo yo y vuelvo a repetir la palabra ignorancia. A cierto nivel de ignorancia es más fácil que te avientes a la aventura. Porque entre menos ignorancia tengas respecto, o más conocimiento tengas respecto a cómo abrir sistemáticamente, ¿te gusta un negocio? Uh-huh. Más miedo vas a tener a decir, puta madre, o sea, ya hay muchas cosas que tengo que hacer antes de abrirlo. Y cuando te avientas así como con los aguacates desacomodados, pues a lo mejor es más riesgoso también. Creo que debe haber un balance, como dices tú al principio. Un equilibrio, sí. Ajá, pero créeme que no sé si sea solamente algo cultural del mexicano, pero en general al ser humano le cuesta mucho estar en balance. Normalmente somos muy polarizados. Estamos en polos, muy positivo, muy negativo, ¿sabes? Como que nos cuesta mucho esta parte de los puntos medios. Y creo que influye mucho también en esta parte de los negocios. O tenemos mucho miedo o no tenemos nada de miedo. Y creo que los dos polos creo que son muy... Y aún con miedo, Kevin, ahí entra el tema de la necesidad. También, por supuesto. Porque la gente, por lo menos aquí en México, en la mayoría de los casos, así sea formal o informal, muchas veces entra a trabajar porque necesita dinero. Porque necesita, ¿verdad? Pues ingresos. El emprendimiento lo consideran como una salida para ese problema, pero el problema se agrava, ¿verdad? Cuando te das cuenta que hay muchos problemas después de emprender. Entonces, yo te agregaría otra situación por la cual los negocios fracasan que tiene que ver con esto. Y es que cuando no te gusta lo que haces, híjole. Tú defiendes mucho esa, ¿verdad? Qué tortura. Sí, definitivamente. Te pasa más difícil el tiempo. Más largo el tiempo, perdón, y hace más difícil la... No, pero deja tú que te pase el tiempo. O sea, cuando no te gusta lo que haces y luego todavía llegan problemas, conflictos con personal, conflictos con gobierno, ¿verdad? Con los impuestos, que no te alcanza para pagar los gastos, lo que tú quieras, cualquier conflicto que se te presenta, y luego todavía que no te guste lo que tienes, pues yo no veo una manera en que esa persona vaya a reaccionar de manera positiva o de manera ecuánime para saber cómo solucionarlo, sino por el contrario, va a estar frustrada. Y yo creo que ese es un claro indicio de que va ese negocio a fracasar en algún momento porque la persona se harta. Sí, creo que tienes que ser muy resiliente al menos. Pero, por ejemplo, un ejemplo súper hipotético. No quiero decir que tú, pero alguien de la audiencia, algún negociante, por ejemplo, podría estar en un negocio que no le gustara, pero que le dejara muy buena ganancia. ¿Qué opinas tú de eso? No me vas a salir con el caso del fútbol como la vez pasada. ¿Cuál? ¿El Pasión y Talento qué? El de Carlos Vela. Carlitos Vela. Qué buenísimo, pero no le gustaba el fútbol. A él le gustaba el básquet.
Sí, pero te comentaba que el tema de él es que es trabajador, no empresario, por eso Sí. la circunstancia de él no era tan aplicable. Sí se puede, ¿verdad? Pues evidentemente, sobre todo pasa mucho esto con los empresarios, ¿cómo le llaman a estos que heredan los negocios? Nepo babies, Los güey. nepo babies. Creo que eso, porque el emprendedor que realmente tiene mucho tiempo con su negocio, sí le agarra cariño de una u otra forma. A lo mejor al principio no, pero sí le agarra cariño porque le está dejando y le dio éxito. Pero la persona que hereda en ocasiones no es tan afín al giro, o a lo mejor de tanto ver que la familia está inmersa en ese giro, se llega a hartar y quiere estar en otro lado. Por ejemplo, no sé, como cuando tienes un negocio, por ejemplo, un negocio de tacos como los que tú quieres comprar para la cena. Ah, qué rico, güey. En muchas ocasiones el taquero se harta de producir tacos y lo que menos quiere cenar son tacos, ¿no? Entonces, creo que esa misma lógica aplica en este caso. De tanto ver el giro, de tanto estar inmerso en eso, en ocasiones los hijos como que agarran una tirria, yo creo que en su crecimiento contra los negocios, no en todos los casos, pero creo que ese es un ejemplo de cómo puedes vivir de sin que necesariamente te agrade el giro. Sí, o sea, vamos a simplificarlo y a lo mejor voltear la tortilla, güey. A ver. A los emprendedores, no sé, ¿qué te gusta? ¿La mitad? Lo que les interesa es ganar dinero. Pues a todos. Sí, a todos nos interesa. Pero, por ejemplo, si tú haces algo, pues dices, su madre, no me gusta, pero qué buen billete estoy ganando. Bueno, yo creo en eso, solamente en ese caso, sí se podría llegar al punto de que no me guste lo que estoy haciendo, pero... Pues se mantienen. Ajá, porque realmente los beneficios que tengo con esto, pues pagan. Le agarran por eso. cariño por alguna u otra forma. Exactamente. ¿Sí? O sea, creo que sí habría casos así. Y créeme que eso de los Nepo Baby está excelente. Buen tema también. Para... Podemos hablar específicamente de los Nepo Babies. Lo dejamos de idea de corto, ¿no? Sí, eso puede estar bueno para platicarlo. Pero si eres Nepo Baby, ojo, no tenemos nada contra ti, pero hay ciertas cosas que tenemos que dialogar. Yo y Raúl sí tenemos Raúl y yo, en contra de los Nepo Babies. Raúl y yo tenemos mucho en contra de los Nepo Babies. Hacen mucho daño a muchas empresas y equipos de fútbol. Sin decir marcas. Bien, sí decimos, ¿no es cierto? Porque va a ser nos pueden bajar el podcast, güey. No. No, entonces mejor el tema se evade. Ahí queda. Ahí sí estoy de acuerdo contigo en cómo se dice cuando eres prudente en la tele, güey, Pues sí, la prudencia. Pero hay una palabra, ¿no? Para cuando ciertos programas no tocan ciertos temas. Sí, no recuerdo, güey. Bueno. Pinche neblina de COVID, güey. Me hizo olvidar un chingo de palabras. Bueno, vamos a decir que es privilegio. Como la palabra que buscaste. Oye, güey. Otra parte también. Y créeme que esto pasa mucho, güey. Y lo hemos visto. Platicábamos antes tras bambalinas, dirían, en la tele también. No es en la tele. Lo hacen en el teatro. El teatro, güey, perdón. Que cuando creas un producto que crees que está con madre porque a ti te gusta, güey. A veces, digo, yo lo he vivido, güey. Y me ha pasado mucho con planes de negocio que... Con los tacos. En mi mente suenan con madre, pero, o sea, que ya para la realidad, pues no, güey, no están tan chidos. Y que honestamente no serían un plan... no utilizamos palabras buenas o malas, no serían redituables, güey, estos planes. Yo creo que es un tema de ego. Probablemente. Y es algo que creo que quería llamar la parte de el producto que crees que va a funcionar porque te gusta a ti, pero creo que puede ir por el ego también. Es que yo te diría, está ahí el tema. El problema con ese tipo de productos es que el estudio de mercado nada más te lo aplicaste a ti. Chinchero. Y creo que también aplica, ¿no, güey? Por ejemplo, para tu círculo. A veces... Para tus amigos nada más. O para la gente que te quiere en tu familia, que en ocasiones a veces te miente. Sí. Con tal de no quitarte los ánimos.
Sí, digo, estos tipos de negocio que a veces pones porque a ti te gustan, porque tú crees que van a funcionar. Me ha pasado mucho. Creo que con el tiempo he ido más o menos tanteando mejor las aguas. De ir entendiendo qué negocios sí le gustaría más a la gente más que a mí. Y me ha tocado ver también ideas de negocio de otras personas que digo, nah, güey, este pedo lo estás haciendo porque te gusta a ti. No porque realmente le vaya a gustar a las demás personas. Creo que es parte también eso, junto con el ego, güey. Imagínate juntar una idea mala de negocio junto con buen capital y un ego fuerte. Creo que es una receta perfecta para quebrar un negocio, ¿no? Yo diría que, porque es la clásica pregunta que me hacen como consultor. Oye, ¿tú qué sabes de...? Siempre, sí. ¿Tú qué sabes de negocio? Y tengo un dinerillo guardado. ¿En qué lo puedo, en qué puedo invertir? La clásica. Siempre me hacen la misma pregunta. ¿Y qué les contestas, güey? Pues que es que todo negocio es rentable. Depende nada más cómo formules el modelo de negocio, ¿verdad? Que siempre destaco esa parte importante de la planeación. Le digo, pero en modelar el negocio, ¿verdad? Ya va implícito que tu producto está probado. Y cuando digo probar, no me refiero que lo hagas contigo, que lo hagas con la gente que te aprecia, porque ojo, la gente que te aprecia va a querer tu bien, pero en ocasiones no te van a decir las verdades. Lo ideal es probar con gente que a lo mejor no eres tan afín o no conoces, ¿verdad? O que pues te van a decir realmente las cosas, ¿no? Un amigo de verdad sí te diría tus errores, güey. Sí, sí te los diría. Yo sí te diría cuando la andas cagando, güey. Seguramente. Es más, güey. Seguramente mucha gente de tu familia también te los diría. Pero creo que son más suaves. Lo ideal es sacar una muestra preferentemente de gente desconocida, ¿sí? Donde tengan menos afinidad o donde tengan menos influencia para que los resultados sean verídicos y que te salga un resultado más adecuado. Bueno, perdón, continúa. Sí. Y si de plano el producto no es, pues ahí fue un tema de tu ego. Y es que creo que no dimos contexto, güey, de lo que estamos hablando. Estamos hablando de este paso que debemos de tomar antes de empezar un negocio, que es el estudio de mercado. Uh-huh. O sea, es un paso que yo creo que se ignora en el 90% de las ocasiones. Cuando un negocio cuando un negocio nuevo, por completo apertura. ¿Y qué es básicamente un estudio de mercado? Pues es analizar la opinión del mercado al cual estás tratando de llegar, a tu mercado meta, sobre el producto potencial que quieras hacer. Pero ¿sabes qué creo que es lo que mucha gente va del estudio de mercado? Lo pudiste haber resumido con ¿sabes quién sí me caga, güey? Así, güey, sí nomás. No, yo creo que la gente piensa que un estudio de mercado es aplicar encuestas. Y no es eso. Y, o sea, puede ser una vía, pero no es la única manera. O sea, tú puedes, por ejemplo, fabricar tu producto, darlo a probar y anotar lo que la gente opina. Sí. Como focus group, sí. Sí. Vaya, no focus group puede hacer, no sé, de repente una muestra, ¿verdad? Hacer tu producto, incluso invitar gente y ver qué le llama más la atención, a qué se acerca más, o darle a probar parte de tu producto si es un tema alimenticio, por ejemplo, ¿verdad? Ver cuál se vende más, cuál es el que te pide más información. Eso es un estudio de mercado también. ¿Me quieres vender Royal Prestige o qué, güey? Me suenas a vendedor de Royal Prestige. No porque ahí te tengo que rayar un sartén para que veas ahí de que las cosas no se pegan, pero... ¿Te ha tocado? Pues sí. ¿Que te den demostración de Royal Prestige? No de esa marca, pero sí me ha tocado ver demostraciones del tema de sartenes. Saludos a Royal Prestige. Ojalá y su empresa quiebre pronto. No es cierto. ¿Cómo? ¿Por qué? No, se me hace un poquito abusivo el modelo de empleados de ellos. No de negocios, sino de la manera de llevar a los empleados. Pero bueno, punto y aparte. A mí me contaron que el negocio de ellos está en el reclutamiento. Sí. No tanto en la venta. Ya ves si tú ahí está hablando mal de ellos. Que se vayan al chorizo junto con el arquitecto de la casa Boiler, güey. Todos juntos, güey. Yo no soy tan polite como el Jorge, perdón.
Ya ando quemándote, güey, ya. Desconozco, A partir de esa parte. desconozco esos casos, pero bueno, ahorita luego los contamos, güey. me imagino que tendrán algo negativo que te haga opinar de esa, Bueno, tú me conoces, sabes que soy un poquito reactivo a veces en esas cosas. Conflictivo se le llama. Argüendero, diría. No, argüendero no. Lioso, güey. Argüendero es metiche. Sí. No, lioso. Pero, bueno, en definición o en resumen, perdón, de lo que acabas de comentar, pues sí, o sea, entender que tu opinión no es la opinión de todos los demás. Y no porque tú pienses que un negocio es bueno para ti, necesariamente va a ser bueno para todos. No estoy diciendo que tu idea sea mala, simplemente que tu idea tiene que tomar en cuenta la opinión de personas que no necesariamente piensen igual que tú. Exactamente. Y eso te va a llevar a una si lo traemos por ahí a una parte de la filosofía que me encanta, que es la... Ah, su madre, con puta madre, güey, se me olvidan las palabras. Privilegio. Esa es la palabra menos pomposa que hemos dicho de todas las palabras pomposas de este podcast, güey. No, de el proceso dialéctico, güey. Que básicamente es... Tengo una tesis, una idea. Tú tienes, en este caso, la otra persona tiene una antítesis. O sea, algo contrario o diferente a tu idea. Juntos llegan a la síntesis. Algo mejor que involucra ambas partes. Ese proceso, aplicarlo a un negocio también, a una idea de negocio, definitivamente que te va a llevar a al menos a una idea de negocio un poquito más redituable o más sostenible, no sé qué palabra poner en esto, pero más fuerte, podría ser, más robusta. La palabra creo que robusta. Y sobre todo se comen tacos. Dime exactamente. Ya cachaste mi palabra de... ¿Cómo se dice formalmente dar el avión? ¡Ey! Así como siempre, cuando yo digo, según yo, un tema importante y de repente, después de toda mi inspiración, tú me mandas a volar, güey. ¡Ey! ¡Ey! Es que a veces me pasa que no te llego a tu nivel intelectual, güey. O sea, y creo que mucha gente no te llega a ese nivel. ¿Y pues qué? No, el negociante siempre me llega a mi nivel. Pero bueno, negociantes, qué bueno que ustedes sí llegan a estos niveles de Jorge. Yo sé que son personas inteligentes por ver este podcast. Y bueno, no sé si otro punto más, Jorge. Creo que también y puta, güey, tú te pintas solo para este rollo. Creo que otro error garrafal de los negocios es esta parte de no documentar procesos. Híjole. Y no sé si va de la mano también, perdón. No me salgo con ese tema que me enojo. No me toques esa combio, ¿cómo es? Sí, no... Ni me lo menciones porque me enojo. No me toques ese vals, güey. La falta de procesos y aparte también la falta ¿cómo se le llama a estas actividades de mediciones? No, o sea, sí, pero a la parte de no patentar, güey. Pues registrar la propiedad intelectual. ¿O? Sí, o sea, en general, o sea, a no hacer procesos y a no cuidar la marca, güey. No sé, creo yo también que es de los principales errores. Esto ya teniendo en cuenta que el negocio funciona, güey, que el plan de negocios o que la idea de negocio funcionó. No documentar, no hacer procesos y no cuidar la marca pueden ser errores que a la mediano o largo plazo pueden acabar con el negocio. El tema de los procesos es bien importante porque hay dos tipos de bienes que la empresa, o más bien que los empresarios descuidan, y es el tiempo y son los materiales que tienes, ¿sí? Si tú, por ejemplo, no tienes estandarizados tus procesos paso a paso, cómo se hacen, cuánto debes de gastar, la herramienta que utiliza el emprendedor se llama tanteo. El tanteómetro, famoso tanteómetro que... Y ese creo yo que es un enemigo también silencioso que te está quitando de manera como si fuera robo hormiga el tiempo, ¿verdad? Porque hacer las cosas es más o menos tanteando los tiempos en lugar de establecer tiempos estandarizados, tiempos únicos que hay que cumplir. Y los materiales, calculando porciones o dosificaciones, nada más al ojo de buen cubero no es un buen recurso.
Si todo lo que se haga en la empresa debería estar controlado y medido para que tú puedas saber cuánto vas a vender, cuánto vas a ganar, pero también el problema que hablamos al principio, cuánto vas a gastar, porque precisamente en los materiales es donde se ve el costo y no lo puedes calcular si no sabes cuánto utilizas, ¿verdad? De tus materiales. Y creo es que volvemos al otro punto, al punto del huevo y la gallina, güey. O sea, también es bien complicado. Hay que ser bien honestos y bien empáticos con los emprendedores. Que un emprendedor haga absolutamente todo esto. Sí, no, definitivamente. Ajá. O sea, y sí, debe ser. Mira, te la por compro, ejemplo. que debe ser. No, pero por ejemplo, es que hay cosas muy sencillas que incluso la misma lógica nos llevan sin que necesariamente sepas de cómo estandarizar un proceso. Por ejemplo, es una persona que quiere poner un restaurante, simplemente con que tenga su recetario, ya es una ganancia, porque eso es como si fuera un manual. Sí, exactamente. O sea, todo el mundo sabe que es un recetario, vienen ahí los ingredientes, cuánto de cada cosa. Tiempo de preparación. ¿Verdad? Los tiempos de Ajá. preparación. Eso es un estándar. ¿Por qué no hacer un recetario de todo lo que haces? Eso te facilitaría el control, pero como lo hacemos siempre al tanteo, pues vamos directo al fracaso. Y luego sobre lo que comentaba de la propiedad intelectual, híjole, en una situación donde hay mucha gente gandalla, Espérate, no te enojes tanto, güey. donde hay mucha gente que puede ser muy gandalla, así tengas 30 años con tu negocio, batallaste para posicionarlo, pero no lo registraste. Esa marca que tanto batallaste en construir, si alguien la registra, te quedaste sin nada porque te pueden mandar la policía fiscal y te pueden embargar. Que no cometan el error de Godínez, el del Chavo del 8, ¿no? ¿No supiste esa? No. Que el encargado... ¿Te acuerdas del personaje de Godínez, Sí, güey? sí. El Chavo del 8. Ese es un caso real de que él estaba encargado la propiedad intelectual de Chespirito y los nombres y todo. Ah, ¿lo de la chilindrina o qué? Sí, que no registró sí. los nombres el Godínez y pues se los quitaron, güey. O sea, no se los quitaron, vaya, alguien más los registró a su nombre. No, En pero ese caso nada creo que más el de la fue chilindrina. Chilindrina y fueron más también. Pero creo que el único que pues se hizo más notorio fue el de la Chilindrina. Y ya mucha raza decía que el error o la omisión El error de Godínez. fue de Godínez. También como el del Chavo del 8. Pero sí, o sea... Sí. Creo que... O sea, tratando de ser empático, mi regreso otra vez a la parte de ponerme los zapatos del emprendedor, Uh-huh. suena en general abrumante la cantidad de trabajo que tiene que hacer para abrir un negocio. Pero... Por eso te digo que no es de color de rosa. Exactamente, pero creo que esto es una receta que al menos te puede garantizar una estabilidad dentro de tu negocio. Si vas a invertir una cantidad, si vas a endeudarte por abrir un negocio, creo que hacer las cosas como deben de ser te da una tranquilidad de que al menos, bueno, si funciona o no funciona, pues bueno. Los riesgos nunca van a desaparecer. Y lo fácil no es para todos pero también. los puedes minimizar, exactamente. Y las cosas fáciles, pues no. Ajá, no, o sea, lo que vale la pena no es fácil. Así, exactamente. Entonces, o sea, sí suena difícil emprendedores, sí suena que es algo que no es para cualquiera definitivamente, pero tengan por seguro que si el negocio funciona, va a superar con creces el esfuerzo que hayan hecho, por mucho. Y una observación, si tú te justificas diciendo, es que yo no sé ese tema, no hay excusa y puedes buscar a alguien que sí sepa que te apoye. Y hoy en día, güey, o sea, digo, este podcast definitivamente no por darle promoción, pero en general, la cantidad de contenido que hay en YouTube gratuito. Hasta la inteligencia artificial. Exactamente. O sea, es de utilidad. Hoy más que nunca no hay pretexto para no hacer lo que se debe hacer en un negocio. O para actuar desde la ignorancia cuando te puedes informar. Ya se enojó Oye, Jorge. ya ves que hay gente que dice, yo quiero poner mi propio negocio porque quiero trabajar menos. No, No, hombre. Es el peor. Creo que por eso va de la mano lo que dicen de que es muy importante que un emprendedor le guste su negocio, a diferencia de... Para que aguantes Sí. vara, sí. Porque es Padre Santo, vas a trabajar el doble. Sí, eso sí. Al menos al inicio en lo que...
Por- Sí, definitivamente o sea, es mucho más trabajo ser emprendedor Si que ser buscas, trabajador. con esto de que quieren modificar las 40 horas, todo eso, si buscas trabajar 40 horas como emprendedor, aquí no es. Aquí no es, aquí trabajas el doble de lo que trabajas quizá en una empresa como asalariado. Menos en Royal Prestige. Ay, no. bien, bien enganchado. No, yo nunca trabajé en Royal Prestige, nada más para aclarar. Nunca tuve la desgracia de trabajar en una empresa como esas, pero he escuchado casos que realmente me... Pero bueno, gente, no, Jorge, ¿quieres agregar algo más al episodio? Creo que... Estamos muy bien con lo platicado y reiterar que si hay alguna pregunta o duda que surja o comentario, porque a lo mejor estamos equivocados en alguna parte, sobre todo al principio, creo que en la parte esta financiera pudiéramos ahí, contadores, de repente que nos puedan ahí dar sus puntos de vista, son bienvenidos siempre, ¿eh? Y probablemente se dejen llevar por ese look angelical y casi divino, pero también pueden haber errores de parte del doctor Jorge. Todos nos equivocamos. Suena que es casi una divinidad, pero no, o sea, sí es humano. Aunque no lo crean, yo que lo tengo frente sí parece, pero no. Nada más brillo. Gente, no se les olvide darle like o el famoso dislike a este video, comenten. No le hagan caso de eso, nada más el like. Y también ahora utilicen esta nueva herramienta de YouTube, en la cual pueden preguntarle a Gemini dentro de nuestro video cualquier parte que no hayan entendido, cualquier parte, pues Gemini puede darles una explicación también más adecuada. Esta nueva herramienta está dentro del canal de YouTube, dentro también de este video, y hagan las preguntas que quieran. Es también muy, muy bueno para el algoritmo y para nuestro video. Suscríbanse. Importante para nosotros. Por supuesto. Gente, nos vemos a la próxima. Cuídense mucho. Nos vemos.